Comienza Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Muy buenas tardes, aquí estamos al aire nuevamente de Sama, la Señal Universitaria, en este espacio que hemos denominado Mujeres en Movimiento. En el día de hoy vamos a hablar de un tema clave que tiene que ver con los medios de comunicación, el rol que se le asigna a las mujeres, el trabajo de las mujeres comunicadoras. Y para eso hemos convocado a 3 periodistas muy habidas en este tema, así que con ellas vamos a charlar sobre este tema y todo lo que circunda alrededor de este tema. Así que bueno, paso a presentar al panel de las invitadas. Nos acompaña Marisa Perea. Bienvenida, Marisa. Hola. Muy bien. Bueno, Marisa es periodista, ella se ha formado en la Universidad Nacional de San Juan, además es miembro del movimiento de mujeres sanjuaninas y es militante feminista, ¿verdad? Así es. Bien. Bueno, Guillermina Cortés Sarasúa, bienvenida, Guille. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Por favor, gracias por acompañarnos. Bueno, Guillermina es docente, es licenciada en Ciencias de la Comunicación, también de la Universidad Nacional de San Juan, y además es militante feminista, ¿verdad? Así ¿Estamos es. bien? Y Gabriela Lucero, bienvenida, Gaby. Hola, gracias también por la invitación. Bueno, gracias por tu tiempo. Ella también es licenciada en Comunicación de la Universidad Nacional de San Juan y es militante feminista. Así que estamos con un panel de periodistas y militantes feministas. El día de hoy va a ser un desafío. Es oportuno decir que yo no soy periodista, no, que soy bióloga, pero bueno, somos todas militantes, soy comunicadora. Somos todas militantes feministas, así que estamos en un ambiente ameno. Vamos a tener una charla sobre un tema que ustedes conocen mucho. Para arrancar el primer bloque queríamos poner en discusión cuál es el rol de los medios masivos de comunicación. Y para eso hemos planificado algunas imágenes que son, digamos, disparadoras. Voy a tratar de hacerlo en off y que las chicas después opinen al respecto de estas imágenes, digamos, que hablan por sí mismas. Vamos a pasar algunas imágenes, tratando de el rol que tienen los distintos medios de comunicación, ¿no? Arma de manipulación masiva, como un televisor, los periódicos. Digamos, la cámara que toma una parte de la realidad o de lo que está sucediendo, digamos, que es lo que la gente ve, ¿no? Vamos a la otra imagen. Bueno, la televisión, esto... El poder de la televisión. El poder de la televisión. Medios de comunicación, bueno, estos ya son más al choque, digamos. Y esta querida Maspalda. Lo malo de los medios masivos de comunicación es que no nos dan tiempo para comunicarnos con nosotros. Tan dulce ella y tan clara, ¿sí? El mensajito que nos deja. Bueno, chicas, las imágenes fueron elegidas con total intencionalidad, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre el rol que tienen los medios de comunicación masivos? Hiciste lo mismo que hacen los medios. Las imágenes fueron elegidas con tal intencionalidad, ¿no? No, me parece que está bueno como disparadores para pensar que en realidad los medios deberían ser transmisores de contenidos más humanos, más reales, y que bueno, lo que pasa muchas veces es, y lo que sucede es que los medios se enfocan en una parte de la realidad, porque la realidad no es una realidad, son diversas realidades y es muy difícil mostrarlas a todas, ¿no? Claramente con la línea editorial de cada medio, ¿no? Y los intereses de cada medio. Ahora que estamos en Sama podríamos decir, bueno, ¿qué le interesa a Sama como medio universitario mostrar? Y bueno, los temas concernientes y relevantes a la universidad, a su contexto, el desarrollo científico. Entonces, cada medio, el problema es cuando el medio se vuelve más empresa que medio de comunicación, ¿no? Cuando los intereses económicos pasan a ser una prioridad y la información se desvaloriza como un derecho. Me parece que ese es el principal problema a mí. Sí, coincido totalmente. A ver, no por algo se dice que los medios de comunicación son el cuarto poder. Y siempre el cuarto poder, pero acompañado también, ¿no?, de, como se dice, de empresarios que están frente al medio y también que tienen contacto quizás con organizaciones mucho más grandes, generalmente relacionadas al poder. Y es por eso que muchas veces desde el poder es donde se propone cierta línea para llegar a las masas. Es importantísimo y bueno, saber
el rol que tiene cada trabajador de medio en el mensaje es importantísimo. Pero bueno, hay muchos desafíos en el medio, depende del medio también, en el interior y también, digamos, con la gente, con la comunidad. Que el medio sea un servicio es para mí el eje central y el que debe imperar. También el de entretener. Para algunos quizás no es tan importante, pero bueno, generalmente siempre está la lógica de los medios, que es la lógica muchas veces del mercado, de lo que más se vende, de lo que supuestamente más se consume, de bueno, los distintos sectores que son receptores del mensaje. Es algo complejo, o sea, no es uniforme, no es algo que tiene cierta equidad o cierta armonía, o sea, va cambiando y es muy fuerte. Y bueno, en el medio las luchas de clase, las luchas que van surgiendo de la misma sociedad y que, bueno, depende de la situación, depende del medio, de cómo se vea esa misma situación. Claro, y en relación a esto, lo de decir, bueno, los medios de comunicación masiva tienen también la impronta de generar opinión pública. Sí, yo creo que es como, en realidad, su interés principal, ¿no? Primero, desde qué concepción de comunicación se parte o se posiciona cada medio de comunicación. Como decían las chicas, no es lo mismo hablar de comunicación como un derecho, como servicio, como un servicio social, que hablar de comunicación como una mercancía, ¿no? Claro. Y los medios hegemónicos, los medios más tradicionales, y sobre todo los medios hegemónicos, digo, alineados con el sistema capitalista, están básicamente asumiendo la comunicación como un objeto de consumo, ¿no? Entonces interesa mucho, o hay muchas bajadas de líneas muy claras en donde el tratamiento sensacionalista termina vendiendo, ¿no es cierto? O sea, es lo que más se consume. Entonces, bueno, es como que hay como improntas bastante interesantes y diferenciadas de cuando un medio de comunicación se posiciona como asumiendo la comunicación como un derecho o como una mercancía, básicamente. Claro, y esto de tratar de instalar un mensaje, repetir un mensaje, volver a repetirlo, por ejemplo, uno empieza a cambiar y ve que los noticieros son como que repiten la misma información, claro, desde el mismo punto de vista, es como una monotonía que tiene que ver con la monopolización, digamos, de los mismos medios. Eso es una teoría muy vieja a nivel de comunicación que se llama agenda setting, ¿no? Que no importa cómo lo hables, pero sí te voy a decir de qué vas a hablar. O sea, te impongo un tema y es el tema que habla la sociedad, ¿no? O que se repite en todos los medios. Es la teoría de la agenda setting. Después, bueno, el foco que le dé cada medio va a depender un poco de su línea editorial, ¿no? Claro, pero está instalado, digamos, que esos son los temas, como que los noticieros tienen 3 temas y todos hablan de lo mismo, digamos. Sí. Y también interesante ver cómo cada medio de comunicación, también digo, yo creo que en estos últimos tiempos, si hay algo que creo que con el debate de la ley del servicio de comunicación audiovisual en Argentina y la ley, digamos, en muchos países de América Latina, que se empieza a ver un debate fuerte, empieza a existir un debate fuerte sobre qué medios de comunicación y cómo se posicionan los medios de comunicación, cómo crean los medios de comunicación, básicamente en esto, en sacar digamos, la neutralidad, ¿no es cierto?, y la objetividad de los medios de comunicación, es decir, no, cada medio de comunicación tiene una línea editorial, tienen bajadas, tienen opinión, los medios de comunicación clasifican, jerarquizan, deciden, hacen recorte, y eso también es una construcción ideológica y política del medio, que no lo evidencia, ¿no es cierto?, pero que nosotros como público, como consumidores también nos llega y a su vez hace que exista una fuerte impronta en cómo concebimos la realidad que nos rodea, ¿no es cierto? Claro. Y la opinión pública, como vos decías, ¿no es cierto? Hay fuertemente una construcción de opinión pública. Claro. Hay mucha más conciencia, me parece, de los receptores, del público, de las audiencias, cuando reciben un mensaje. Ya no somos tan ingenuos cuando decimos si este mensaje es de TN, es de Clarín, o es de, no sé, San Juan 8, el Diario de Cuyo, yendo a medios locales, Diario Huarpe. Bueno, un poco que las audiencias son más conscientes y dicen,
pero el dueño es tal, pero este mensaje viene de acá. Parece que eso está bueno, que las audiencias están siendo educadas también para decidir qué tipo de mensaje van a escuchar. Bien. Bueno, y además la comunicación va cambiando, ¿no? Y en eso estamos incursionando, digamos, estamos aprendiendo. Vamos a poner en discusión esto y algo que tiene que ver con lo del lenguaje inclusivo, ¿no? Que está en discusión, está en debate y está haciendo cambiar diferentes estructuras. Así que bueno, estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos para hacer el segundo bloque de Mujeres en Movimiento. Visitemos el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, sede central, ubicada en Avenida Benavides, 8175 Oeste, Departamento Chimbas, los miércoles y viernes, horario diurno de 9 a 11 horas y nocturno a partir de las 20. Reservar turno vía telefónica a los números 423-1467, 423-8494 y la sede Altura Carlos Chesco, en el Leoncito Barrial, todos los días. Visitas diurnas de 9 a 11 y nocturnas a partir de las 20 horas, sin reservas. La U a las 20. Una síntesis informativa del presente social y universitario. Lunes, miércoles y viernes, 20 horas. En vivo, por Sama, señal universitaria. Nuevo servicio del Banco Nación. Los agentes de nuestra universidad pueden contar con atención preferencial sin solicitar turno en la sucursal del Banco Nación, en un sector exclusivo sobre calle Ignacio de la Rosa. Magazine del viernes. Actualidad, entrevistas, música y entretenimiento. Viernes 14:30 horas. En vivo, por Sama, señal universitaria. Jorge Luis Borges, el reconocido escritor argentino, llegó a San Juan en septiembre de 1984 a inaugurar el Congreso de Literatura Argentina y para recibir el doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Juan. El autor de cuentos como Historia Universal de la Infamia, El Jardín de Senderos que se bifurcan, Ficciones y El Aleph, fue una de las figuras de este congreso. Todo un acontecimiento que recibió a grandes exponentes de la literatura, docentes, investigadores, alumnos, autoridades nacionales y provinciales, y hasta el propio presidente de la República por entonces, el doctor Raúl Alfonsín. Jorge Luis Borges Acevedo nació en Buenos Aires en 1899 y falleció en Suiza en 1986. Poeta, ensayista y escritor. Borges es reconocido sobre todo por su rica producción de cuentos y poemas, pero además escribió ensayos y otros textos teóricos como prólogos, antologías, traducciones, cursos y conferencias. También publicó más de 30 libros en colaboración con diversos autores, especialmente con Adolfo Bioy Casares, muchas veces utilizando seudónimos. Su obra fue traducida a más de 35 idiomas, llevada al cine y a la televisión, y musicalizada por grandes nombres como Astor Piazzolla. La importancia de su obra se vio reconocida con el Premio Miguel de Cervantes. Su paso por San Juan quedó asociado al Congreso de Literatura y al reconocimiento que le hizo la Universidad Nacional de San Juan en la década del 80 del siglo XX. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, señal universitaria.
Bien, estamos de vuelta con el segundo bloque de Mujeres en Movimiento. Vamos a hablar ahora sobre la comunicación sexista. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación sexista? Y el lenguaje inclusivo, que tiene que ver con todos estos cambios de paradigma en relación a la comunicación. Ya vamos a charlarlo con las chicas. Vamos a pasar algunas imágenes para hacer alusión a lo que decimos, ¿no? Comunicación sexista, digamos. Encontramos una imagen donde la mujer como acompañando al varón que está absolutamente cansado de una cerveza, y otra imagen de otra época en la cual los dos seguramente están cansados y están disfrutando de una cerveza, ¿no? Sin hacer apología al alcohol, digamos, vamos al contenido, ¿no? Vamos a otras imágenes que tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Ella, ellas, todes, todex. Vamos a otra. Bueno, el rol que se le asigna, ¿no?, a la mujer de... bueno, claramente el varón. Después acaba esto del plan perfecto, ¿no? La mujer como un objeto más, o sea, una bebida, una mujer. El rol, remajas, las chicas que están en ropa interior, digamos, remajas para los españoles, ¿no? Vamos a otra imagen. A la RAE, un mensaje a la RAE, nosotros también existimos. Bien. Y algunas placas. Yo tomé como referencia a la Red PAR, que es la red de periodistas argentinos, ¿no? Ellos elaboraron un decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia hacia las mujeres. Hicieron 10 lineamientos, que no los vamos a detallar, pero ¿por qué se hizo? Vamos a la otra placa. ¿Por qué lo hicieron a ellos? Estos puntos demuestran que aún en los medios gráficos y digitales, radiofónicos y televisivos, falta la perspectiva de género en periodistas, comunicadores y los medios de comunicación en general, para cumplir con cada uno de ellos. Entonces la Red PAR diseñó, igual son distintas organizaciones que han diseñado decálogos, manuales, guías para poder hablar sin utilizar métodos violentos, incorporar lenguaje inclusivo. Esto en la práctica de ustedes, ¿cómo va siendo? ¿Qué perspectiva tienen en relación a cómo va cambiando la comunicación? Yo, a ver, soy bastante optimista en este sentido. Creo que de a poco se van dando pequeños cambios en las redacciones, en el interior de las redacciones, de colegas, compañeros que de alguna manera están incorporando estos, digamos, paradigmas, o este paradigma, estas consideraciones para comunicar, para una comunicación igualitaria, no sexista, inclusiva. Falta mucho todavía. En la cotidianeidad uno lo puede ver, leer en las noticias. Aún así hay resistencias, ¿no?, a bueno, siempre poner a la mujer en un rol de objeto, sobre todo en las publicidades. Se ven pequeños cambios ahora en las publicidades, también ponerla o sobrevictimarla en muchas ocasiones, sobre todo en las noticias de los medios, todo tipo de medios. Aún no podemos dejar de hablar de la mujer en secciones que no sean, por ejemplo, policiales, cuando son víctimas de femicidio o cuando hay una situación de violencia de género. Y los pequeños cambios que digo, bueno, por ahí comienzan con la palabra, comienzan generalmente con la palabra y le siguen con la imagen. Hay ciertos diccionarios éticos, podemos decir, que entre colegas muchas veces nos acercamos, nos podemos acercar para poder reflexionar y debatir respecto a lo que quizás uno como periodista o un error que está cometiendo, ¿no?, respecto a cierto hecho, cómo uno lo comunica. Y creo que se están dando pequeños pasos, pero bueno, sigue, porque también tiene que ver esto con la línea editorial, con la realizar, digamos, o presentar la noticia de una manera, de alguna manera, a ver, ¿cómo te podría decir? Como una película de Hollywood. Sensacionalista, que de alguna manera cae, ¿no?, en el amarillismo, en poner a la mujer o revictimizarla, por ejemplo, en los casos de violencia, a las niñas, a los niños, a los niñes. Pero de a poco se van dando estos pequeños pasos.
Bien. ¿Y estos cambios en el lenguaje, en la comunicación, a qué se lo podemos atribuir? Bien, que vayan cambiando la forma de comunicar, lo del lenguaje inclusivo. El lenguaje es también un reflejo de las sociedades no son algo estático, las sociedades vamos cambiando, van cambiando. Y a mí me parece genial que haya surgido el lenguaje inclusivo, y el lenguaje inclusivo surge para interpelarnos, para decir, bueno, con el masculino nosotros no estamos todos incluidos ahí. Hay personas que no se sienten incluidas ahí. Y me da mucha risa que las personas se enojen cuando la gente usa el inclusivo, ¿no? Parece que es un momento de hacernos preguntas, de saber que las cosas cambian, que como decíamos, nada es estático, y la comunicación sin duda lo refleja, ¿no? Sí, a mí me parece que también en estas dos cosas, cuando hablabas de comunicación sexista y del lenguaje inclusivo hoy, atravesarlo con la dimensión política. Es fundamental poner en contexto que esto se está dando, la mirada más crítica sobre qué tipo de comunicación estamos haciendo, si se aplica o no la perspectiva de género, y el tema del lenguaje inclusivo, el uso, ¿no? Tiene que ver claramente con la dimensión política que está atravesando todo el movimiento feminista, la última ola, ¿no es cierto? Que se hablan de feminismos, no de un feminismo. Es fundamental. Hay un movimiento social que está emergiendo, que está haciendo un movimiento muy fuerte, y esto se ve mucho en el activismo y en la militancia de comunicadoras dentro de los medios de comunicación, hegemónicos y no hegemónicos, o más comunitarios, y también en el uso de la lengua. No es casual que hace un par de semanas hemos tenido en nuestro país el Congreso de la Lengua, auspiciado por la Real Academia Española, algunas instituciones académicas y empresas, ¿no es cierto?, empresas privadas. Y se hizo a su vez un contracongreso de la lengua como derecho humano, ¿no?, auspiciado por la gente de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba. Hay claramente una disputa y una tensión de qué es el lenguaje, ¿no es cierto?, el lenguaje como derecho humano, y también el reconocimiento que hoy existe, o la necesidad de reconocer las diversidades sexuales, las diversidades, y sobre todo empezar a asumir también que existe una dimensión política de la comunicación y del uso del lenguaje. Claro. ¿No? Bueno, y esto del lenguaje inclusivo totalmente sigue siendo un debate, hay resistencia. Las nuevas generaciones vienen totalmente ávidos a esto, en realidad. Sí. Son otros sectores, digámoslo. Si se quiere, generacional. No es tan estructural, pero es generacional. En el ámbito del periodismo, de dar la noticia, y en la docencia, en el ejercicio de la docencia, ¿cuán libre es el docente o el periodista de dar una noticia y decir, bueno, todos los presentes, o pararse en el aula y tener la libertad de decirlo? Eso es una duda, no sé. Lamentablemente en los medios no se ve mucho todavía, ¿no? Yo creo que en San Juan, por lo menos, no he leído, no he escuchado a periodistas hablando con lenguaje inclusivo. De hecho, yo cuando uso mis redes personales, que también las uso de manera profesional, y publico en inclusivo, bueno, genera grandes disgustos, incomodidades para los y las colegas. Y en realidad lo que decía recién es que me parece una buena instancia para preguntarnos cómo usamos el lenguaje. En la docencia yo a veces incluyo lenguaje inclusivo, y me parece que con la autonomía de cátedra no tengo que preguntarle a un Ministerio de Educación cómo ejercer mi libertad como docente, ¿no? Ni a la Real Academia Española. Ni a la Real Academia Española tampoco. Pero bueno, es muy paulatino el cambio. Bien, bueno, estamos en un punto clave, lo que decíamos, cuando discutimos del aula verde, estamos siendo parte de un momento histórico. Así lo que siempre hacemos memoria. En algún momento nuestras madres estaban luchando por el divorcio y eran todo lo que se nos ocurre decirle. Y ahora estamos discutiendo la comunicación, y bueno, es una lucha que se va a seguir dando y las cosas cambian, como dijo Guillermina. Bueno, estamos terminando el segundo bloque. Hay algo que tenemos que abordar que tiene que ver con algo que dijo Marisa recién, de cuál es el tratamiento que hacen los medios ante las situaciones de violencia hacia las mujeres y los femicidios. Entonces vamos a hablar un poco de cuál es el tratamiento que hacen los medios sobre esto. Vamos a ir a una pausa y volvemos con el tercer bloque.
Campus Deportes. Todo el deporte de la Universidad Nacional de San Juan. Estrena lunes 14:30 horas. En vivo por Sama, señal universitaria. Viví, sentí y disfrutá el deporte en el Complejo Deportivo El Palomar. Andinismo, atletismo, básquetbol, escuela de fútbol, fútbol universitario, gimnasia para la tercera edad, gimnasia aeróbica, gimnasia artística, gimnasia pilates, handball, hockey sobre césped, inquietos por naturaleza, karate, natación, náutica, pádel, pesas, pelota paleta, rugby, tenis, triatlón y deporte aventura, vóley, vida silvestre, waterpolo, yoga y deportes inclusivos. Además, contamos con una escuela de verano y deportes aventura. Porque universidad es universo. Universidad somos todos. Talleres de orientación vocacional para los alumnos secundarios del último curso, de los establecimientos provinciales y de los 3 institutos preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan. Inscribirse de lunes a viernes de 9:30 a 12 horas en la sede de la Dirección de Psicología y Psicopedagogía, Avenida Libertador 1109 Oeste, Facultad de Ingeniería. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, señal universitaria. Ya estamos en el tercer bloque de Mujeres en Movimiento, hablando sobre la comunicación social, el rol de los medios. Y bueno, charlando con las chicas surgió el tema de cuál es el tratamiento que hacen los medios ante situaciones de violencia hacia las mujeres. Y bueno, elegimos algunas tapas que, insisto, también no quiero ser sensacionalista, pero elegí las tapas que me parecieron más terribles o de la forma que abordan estos temas para precisamente poner blanco sobre negro de cuál es el tratamiento sobre estas situaciones, ¿no?, en algunos medios. Igual va cambiando. Partimos de que es violencia mediática la forma de tratamiento alrededor de esto. Algo que hace un tiempo, por suerte, ya no escuchamos, que es el crimen pasional, ¿no? Esa figura que, por suerte, ya acá en Argentina, por lo menos, no la utilizamos. Y el título, El amor y los celos la mataron, ¿no? Hablando sobre crimen pasional y no la figura de femicidio. Por suerte, esto de un tiempo hasta... No sé si ustedes tienen el momento en el cual dejó de decirse crimen pasional y empezó a decirse de un tiempo a esta parte. No sé La ley se promulgó el 14 de noviembre del 2012. La figura de femicidio, que es un agravante para la figura de homicidio. Claro, pero hace menos tiempo que se empezó a utilizar la figura de femicidio, ¿no? No empezó en el 2012, digamos. La ley se promulgó en el 2012, claro. De ahí que realmente se aplique, bueno, pasó un tiempo. Claro. Pasó un tiempo, hace unos pocos años tuvimos el primer caso de femicidio. Ya digamos, con una pena agravante con la figura del femicidio aquí en San Juan. Pero de hecho, este título, ¿no? Crimen pasional aún se sigue utilizando. Por suerte, y justo toda esta sinergia que hay de medios o de este grupo que nosotras formamos parte, Recope también, que es un grupo de comunicadoras de San Juan, lo hablamos mucho, lo debatimos, incluso logramos quizás replicar justamente en esos medios. Y incluso creo que hace poco se utilizó y se retiró inmediatamente. O sea, hay creo que una conciencia respecto a eso, respecto a que no hay crímenes por amor, hay crímenes por odio. Y el femicidio es el odio a la mujer, específicamente. Pero bueno, aún así en los contenidos quizá falta también, muchas veces se justifica que alguien, de alguna manera, que alguien haya, haya hecho algún tipo de situación o haya agredido a otra persona cuando, por ejemplo, se habla de celos en la pareja o le pegó porque ella lo engañaba.
Aún así en el tratamiento y cuando uno va leyendo entre líneas hay todo un discurso donde se revictimiza a la víctima, digamos. Claro. Sí, y después otra cosa que me parece muy importante para no perder de vista es que tiene que ver, digamos, el uso o no uso, o la demanda de muchos movimientos al uso o no uso del término de femicidio tiene que ver con, de alguna forma, exigirle a los medios de comunicación que visibilicen una desigualdad estructural que existe. Pasa lo mismo con el transfemicidio, ¿no? En nuestro país, en lo que va de este año, no sé, yo creo que ya hemos perdido la cuenta, pero digamos, los femicidios, los transfemicidios, digamos, es un problema, hay que dimensionar que son problemáticas sociales estructurales y que lo que estamos haciendo desde muchos espacios de militancia feminista es exigirle al Estado, a los gobiernos, a los medios de comunicación que visibilicen esta desigualdad estructural y cultural, simbólica, histórica que estamos teniendo. Bien, eso, la semana pasada hablamos sobre violencia en general y tocamos el tema de femicidios en particular. Y tomamos un dato que toma la Casa de la Mujer a partir de las publicaciones en medios, ¿no? Y el dato era 87 femicidios en lo que va del año. O sea, en marzo fue como el más terrible, que hubieron en el mes de marzo 33 femicidios solo en el mes de marzo. Y la importancia de cómo es el tratamiento de los medios, porque la Casa del Encuentro saca los datos de los medios periodísticos, porque en realidad no hay otra, o sea, aquí en la provincia empezó a registrarse eso a partir de septiembre del año pasado, 2018. Empezaron a registrarse los femicidios y de ahí para atrás no tenemos mucha historia, porque antes eran crímenes pasionales, eran otra forma de... Sí, en ese sentido las organizaciones feministas y de mujeres aportan también mucho a nivel de investigación, de datos, de las particularidades de cada caso. Pero bueno, la última estadística que surgió decía una mujer asesinada, digamos, en manos de un varón cada 28 horas en nuestro país. Sí. Digamos que cada un poquito más de un día hay una mujer menos o una trans menos. Claro, no registrada, por ejemplo, los transfemicidios. O sea, porque tienen el registro solo de las mujeres, pero ese es un registro que tienen que hacer las organizaciones, porque no el gobierno, la discusión que estamos dentro de la ley 26485 está contemplado el registro de datos, el generar un observatorio para precisamente si tenemos datos y problemas puntuales, deben haber políticas puntuales, pero si no se registra el dato... Exacto. Si no hay diagnóstico, no pueden elaborarse políticas para poder evitar, en este caso, la muerte de una mujer. Y han sido claras, como decía Guillermina, las posiciones que tienen los movimientos mujeres y las organizaciones aquí en San Juan y en todo el país. Y tengo que destacar algo también, que ha surgido un movimiento desde hace décadas que justamente y que un espacio para discutir todos estos temas, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, que de alguna manera ha ido poniendo también o enfrentando a los poderes políticos, legislativos, a que justamente tomen en la agenda el problema tremendo que tiene nuestra sociedad con respecto a la discriminación hacia la mujer y sobre todo los femicidios y los casos de violencia. Y todavía, si bien hay muchos gobiernos que han implementado políticas específicas, todavía queda mucho por andar y mucho por hacer para evitar la muerte. Creo que quizás la cuestión penal siempre viene después, el feminicidio o el femicidio como figura legal surgió, pero después de que haya sido empujado por muchísimos sectores de la sociedad, sobre todo feministas, de que era un problema real, estructural, producto del machismo y de la sociedad capitalista. Entonces, sí, lo que decís, Marisa, igual evitar la muerte, digamos, se puede trabajar desde antes. Hay un montón de violencias anteriores, claro, en eso estamos de acuerdo, de llegar de prevenir, pero la muerte ya sería como la última, la máxima violencia, ¿no? Pero antes todo lo que se sufre, ¿no? Claro, porque para llegar a un femicidio, claramente la vida de esa mujer, la vida de las mujeres es atravesada por distintos tipos de violencia. Entonces, lamentablemente tenemos que...
igual las organizaciones de mujeres tratan de ponerle nombre, cara y una persona y vida a quiénes son esos números, pero estamos hablando de números que son personas que han atravesado muchos otros procesos que no han sido registrados, digamos. Y en esto el rol de los medios es fundamental, de no revictimizar, de no mostrar a las familias, no mostrar a los menores que están alrededor, porque cuando hablamos de mujeres asesinadas, de casos de femicidios, hablamos de mujeres en un contexto que tienen amigas, que tienen hermanas, que tienen familia y también producto de los femicidios, muchos chicos quedan sin mamá. Sí, ahí tiraban un número de 200 jóvenes en un lapso de 3 años, 200 jóvenes, y habían quedado huérfanos 125 niños, adolescentes nada más. También algo para aportar, digo, desde la mirada de los medios de comunicación, en esto del femicidio también es re interesante ver a qué fuentes principales toman como los medios de comunicación sobre determinados casos de fallecimientos, de muertes, de asesinatos. Y hay muchos medios que lo primero que hacen es recurrir a la fuente judicial o a la policial, o sea, por lo general la mayoría, digamos. Claro. Pero también eso tiene que ver en cómo va a encarar el tratamiento del contenido, determinado contenido. Si se va a quedar solo en el caso, en el detalle, ¿no es cierto? Que eso suele suceder cuando la única fuente es la justicia o la policía. ¿Y qué pasa si yo hago o yo asumo un tratamiento mucho más temático, en donde también sumo como fuentes, como mis fuentes principales y legítimas, a los movimientos, a todas las áreas o al Estado, ¿no es cierto?, especialistas, partes del Estado gubernamental que se dedican a la temática, qué políticas han generado, ¿no es cierto? Eso me parece fundamental, que los medios de comunicación empiecen a tener un tratamiento mucho más temático, tienen la responsabilidad de generar un tratamiento mucho más temático y no quedarse en el dramatismo, en el detalle de un caso, como dice la placa, ¿no es cierto?, que quedan como algo personalizado, claro, y privado, ¿no es cierto? Sensacionalismo también, claro, ¿no? Claro, pero sacarlo, digo, como asumirlo como una problemática social. Claro, entender eso que es lo la que violencia estamos social. haciendo, eso es lo que estamos pidiendo desde los movimientos. Bueno, y acá en la provincia que estamos exigiendo los movimientos de mujeres que nos consideren como sujeto de derecho no solo dentro de la casa, sino también fuera de la casa. Es una pelea que damos en todos los programas, lo recordamos. Pero bueno, estamos terminando el tercer bloque. En el próximo bloque vamos a hablar de algo clave que tiene que ver con las comunicadoras, ¿no? Les comunicadoras, pero las mujeres también tienen un rol particular importante de abordar. Así que vamos a un breve corte y volvemos con el cuarto bloque. A partir del año 2017, la Universidad Nacional de San Juan da comienzo a un proyecto pensado por décadas, la modernización integral de su red de datos. Esto ha implicado un conjunto de acciones. Las redes troncales, que unen las unidades académicas con el nodo central, han sido actualizadas de forma completa. Los tradicionales sistemas de radio enlace fueron reemplazados por un total de 32 kilómetros de fibra óptica. En varios casos, como la conexión entre el nodo central y el complejo Queen, la traza del cable ha sido modificada de forma estratégica. Junto a la nueva red de fibra óptica fue necesaria la adquisición de un conjunto de nuevos equipos switch. Hoy cada subnodo del sistema cuenta con equipos capaces de administrar el alto flujo de datos aportados por la fibra óptica. Las tareas han comprendido a rectorado, las 5 facultades, los 3 colegios preuniversitarios, la Escuela de Música y el Complejo Auditorio, las Secretarías de Bienestar Universitario y de Comunicación, con su canal de TV, Sama, previendo también la futura conexión del Laboratorio de Energía Eléctrica. Estas acciones se traducen en un notable salto de calidad en el servicio. De una red de 100 megabits por segundo, pasamos a estar operativos en 1 gigabit por segundo. Esto significa que podemos transportar, de forma segura y estable, 10 veces más datos que hasta hace un año atrás. Un sistema escalable que con futuros cambios en electrónica de comunicación puede ampliar aún más su capacidad. El plan de trabajo incluyó también 2 pasos claves.
la compra de un grupo electrógeno dedicado al nodo central y el tendido de fibra óptica hasta el proveedor de servicio de Internet. De esta manera aseguramos el funcionamiento de todo el sistema. Estamos consolidando una red informática sólida que mira hacia el futuro. Una red de calidad que hace posible una universidad más dinámica, eficiente e integrada. Un gran paso que es de todos. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, ya estamos en el cuarto bloque de Mujeres en Movimiento. El día de hoy vamos a hablar sobre las comunicadoras sociales, las periodistas, y cuál es la situación que atraviesan algunas comunicadoras al momento de ejercer su profesión, ¿no? Voy a poner, vamos a pasar algunas placas de situaciones a las cuales las mujeres se enfrentan y los varones no les toca enfrentarse a eso, digamos. He elegido algunas imágenes que han sido muy famosas, digamos, muy conocidas, porque esto seguramente es algo que tiene que ver con la cotidianeidad del ejercicio en la profesión, pero bueno, estas imágenes como que fueron bastante conocidas. Bueno, esto el trabajo no solamente en las cámaras, detrás de las cámaras, sino también el trabajo de producción, cuál es el rol que ejerce el jefe, que por lo general son varones. Después habían muchas imágenes del fútbol, pero bueno, esta como que sintetiza cuál es la situación que tiene que atravesar una mujer periodista en un ambiente como eso. Han ocurrido muchos casos que fueron conocidos, digamos, por la periodista estaba dando la noticia en medio del festejo de un equipo de fútbol y bueno, se sobrepasaron totalmente con ella y la verdad que fue una situación horrible que me imagino que son muchas las comunicadoras que han tenido que pasar por esa situación. Bueno, ante esto yo tomé unos datos, un estudio que realizó FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino. En octubre del año pasado, ellos realizaron un estudio online con una muestra de 2.700 comunicadores para conocer la situación laboral, rol profesional y su perspectiva de crecimiento respecto a los colegas varones de las mujeres del periodismo de todo el país. La muestra es 2.700 comunicadoras mujeres. Vamos a pasar algunos datos que ellos relevaron. Los más relevantes, digamos, es la ausencia de paridad entre mujeres y hombres en la distribución de beneficios y oportunidades. Esto es algo que señalan todos, digamos. Toda la muestra entera dijeron que no existe paridad, digamos. Otros datos es que las mujeres periodistas en Argentina manifiestan una doble sensación de incertidumbre respecto al presente de los medios, es decir, vinculada a la dinámica del mercado del trabajo y las dificultades para vivir del periodismo específicamente, los cambios en el sistema de medios y los nuevos perfiles de audiencia. Y lo último, bueno, estos son algunos datos destacados. El 86% de las mujeres periodistas se han capacitado en los últimos 3 años. El 80% gestionado ellas mismas la capacitación y el 12% reciben del lugar en donde están trabajando. Vamos a las otras infografías. El 50% de las periodistas quieren progresar dentro de una empresa periodista y un 39% quieren progresar de forma independiente. El 71% de las mujeres periodistas tienen un jefe directo varón, esto que decíamos en relación a la jerarquía, esto se da en todos los ámbitos del periodismo, no es ajeno a esto. En el 79% de los medios, los jefes son en su mayoría varones. Y en el 76% de los medios, los integrantes de la mesa directiva son en su mayoría varones. Vamos a la otra infografía. En relación al uso de las TICs, ¿no? El 47% tiene un uso intensivo y el 53% un uso escaso o moderado. Y bueno, después estos son porcentajes que tienen que ver con la capacitación. El 50% quiere aprender su audiencia. Estas son cosas más específicas, en realidad no tan referidas a lo que queremos hacer foco. Esto, 70% de las mujeres periodistas trabajan en relación de dependencia, 39% de las mujeres periodistas trabajan por su cuenta y 14% de las periodistas están desocupadas, de las que fueron registradas, ¿no? de esta muestra nada más. Y bueno, estos son datos en realidad del periodismo en general, cuál es la preocupación, la principal preocupación, los salarios bajos,
57% temor a perder el trabajo, digamos, esto tenía que ver con una percepción en relación al ejercicio de la profesión, cuáles eran sus miedos. Y bueno, clasificaron en estos los bajos salarios como la preocupación principal, ¿no? Perder el trabajo y bueno, en relación a su vida, cómo poder manejarse con el periodismo y su vida personal. ¿Cómo ven ustedes la situación de las mujeres periodistas en relación a estos datos que registró FOPEA? ¿Se refleja en el ejercicio de ustedes o es una muestra...? No, yo creo que sí, se da en líneas generales lo que bien reflejaba FOPEA, porque obviamente es un trabajo seguramente con todos los periodistas del país. En líneas generales es así, y como en todo trabajo somos doblemente precarizadas por ser trabajadoras y por ser mujeres. Hay ciertos condicionamientos todavía que por ahí buscan, digamos, al varón, o el varón como tienen muchas más oportunidades dentro del medio que las mujeres. Sin embargo, me atrevo a decir que hoy la cantidad de mujeres que hay en los medios es bastante mayor a que hace 10 años atrás, podría decir. Me parece que hay más mujeres trabajando en los medios con diferentes problemáticas y con peor salario que el varón, eso seguro. Hay oportunidades también de capacitarse, eso se da, pero bueno, quizás hay muchas cosas que los varones por ahora no tienen, digamos, ciertos problemas, como por ejemplo el tema de la maternidad y lo que implica quizás el ejercicio de la profesión, que implica muchas veces estar mucho tiempo, y bueno, no digo que hay muchísimas periodistas que son mamás, muchas, pero quizás también a veces hay una limitación a la hora de tener tal o cual rol dentro del medio, ¿no? Sobre todo para cuando aquellas periodistas que tienen que hacer calle, como decimos de alguna manera, o sea, periodistas que tienen que estar en lugares de los hechos que son complicados muchas veces, y también ocurre muchas veces el acoso, otras formas o manifestaciones de violencia también dentro del trabajo, también se da. A mí estas estadísticas en particular me hicieron pensar en 3 conceptos que se dan claramente en el ejercicio práctico de los medios. Uno es lo que vos decías, el techo de cristal. Digamos que a las mujeres nos cuesta acceder a los puestos de trabajo. Después hay otro concepto que es el precipicio de cristal, que es cuando las mujeres accedemos a puestos gerenciales o puestos de mando, esos puestos normalmente están más precarizados que cuando los asume un varón. El sueldo es menor y las condiciones laborales son mucho más precarias que cuando un varón tiene ese puesto. Desde las comodidades hasta, no sé, los ayudantes o las ayudantes que pueda tener. Y bueno, por último tenemos un concepto que a mí me parece muy interesante, que es el techo de cemento, que es cuando las mujeres mismas se ponen una brecha, es una especie de autocensura o de ya no querer acceder a estos puestos por las presiones que surgen de sus compañeros. Entonces, no, ese lugar es como muy envidiado, voy a tener muchos problemas, sé lo mal que la voy a pasar cuando sea gerenta, cuando llegue a ese puesto de poder. Entonces, este techo de cemento simboliza una especie de autocensura, de no acceder a estos puestos a sabiendas de todos los conflictos y los acosos que pueden sufrir las mujeres en estos lugares. Que de hecho en San Juan hay muchos casos de mujeres que somos muy capaces en los medios de comunicación, incluso más capaces que nuestros compañeros varones, y ellos por lobby, por negociación con dueños, amigos o lo que sea, acceden a esos puestos y nosotras no. Bueno, y esta situación en realidad es ponerte también a lo de los jefes, la relación de poder entre los jefes y las periodistas. Estos datos, digamos, reflejan una realidad que es tangible. Los cargos jerárquicos en su mayoría, por esto que dice Guillermina, que es súper peligroso, digamos, súper preocupante. El acoso también es algo cotidiano, digamos, que pueden sufrir las comunicadoras, las periodistas. Y la sufren, digamos, porque... yo no me considero periodista y nunca he podido trabajar en medios de comunicación tradicionales acá en San Juan. Sí en la producción y sí en esto de la militancia, acompañar más.
No es casual que se haya creado en el último tiempo la red de comunicadoras con perspectiva de género, que esa red, la Recope, esa red surge por una inquietud de muchas compañeras periodistas que vienen teniendo diversas situaciones de hostigamiento, de desigualdad en los medios de comunicación locales de San Juan tradicionales. Y en esto sumo otro hecho que no es menor, pero que también nos está generando, que está bueno hacer una lectura sobre eso, que a raíz del 8M, del último 8M, de la marcha y el paro internacional de mujeres e identidades disidentes en San Juan, también logramos desde Ni Una Menos y con algunas compañeras conformar una mesa intersindical. Sí. Esa mesa intersindical es muy interesante porque en realidad lo que se está discutiendo ahí es cómo, digamos, unificar fuerzas colectivas de muchas compañeras en muchos espacios laborales, estatales y privados, públicos privados, que vienen viviendo distintas situaciones de desigualdad laboral. Entonces, esto primero, digo, más allá del contexto de precarización laboral que estamos viviendo, que es fuerte y que a donde primero pega es al sector más debilitado, que es el sector de mujeres e identidades disidentes, tiene que ver con, ¿no es cierto?, esta precariedad laboral de despidos masivos, de ajuste. Tiene que ver también con empezar a buscar estos espacios de militancia, ¿no es cierto?, para visibilizar y también para pedir más derechos laborales. Eso es lo que estamos pidiendo, ¿no es cierto? Igualdad de derechos laborales en todos nuestros espacios de trabajo, que los medios de comunicación son espacios en donde hay que trabajar esta exigencia y esta igualdad. Así que dos hechos que no son históricos, me parece interesantísimo, que es la conformación de la red, la Recope, y también una mesa intersindical, de mujeres. Sí, eso es fundamental. En relación a esto, habíamos elegido algunas imágenes que tienen que ver con, ante toda esa situación, las mujeres siempre armamos un colectivo que nos organiza. Entonces, sindicalizarnos, armar estas redes es algo que las mujeres venimos ejerciendo hace un tiempo y que es fundamental para poder organizarnos en pos de los derechos. Que incluso no es que nos queremos poner arriba de nadie, simplemente es igualdad de derechos, como bien dijo Gaby. Bueno, estamos terminando el cuarto bloque, vamos a ir a un corte y venimos con el cierre del programa del día de hoy. ¡Aquí estamos! ¡En Sama TV! Sama. Ya tú sama. Ya tú sama. Universidad en Vivo. La información de la Universidad Nacional de San Juan. Economía, política, deportes y actualidad institucional. De lunes a viernes, desde las 13 horas. Por Sama, señal universitaria. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, señal universitaria. Bien, llegando al final ya de este programa, nos queda solamente espacio para algunas reflexiones y aportes. En realidad, a este tema, la verdad que hemos aprendido mucho. Cada una de estas instancias es una instancia de intercambio y aprendizaje. Yo primero aprendo mucho de las invitadas. Y bueno, una reflexión final en relación a esto que venimos hablando. ¿Cuál es la potencialidad que tienen los medios de comunicación masivos o los medios de comunicación en general y qué le decimos a la audiencia en relación a eso? Sí, los medios pueden comunicar a través o teniendo en cuenta la perspectiva de género. Es inconmensurable la potencialidad de lo que podemos lograr y de cómo podemos ayudar, de cómo los medios pueden visibilizar
problemáticas y se puede, digamos, de alguna manera aportar. De lo contrario es difícil. Si no llegamos desde este paradigma de la igualdad en todos sus aspectos, de un comunicar para la democracia, por la igualdad, por los derechos humanos, poco quizás lo que podamos hacer desde dentro de las redacciones. Por eso que creo y soy muy optimista de que hay cambios, como ya habíamos conversado con las chicas, en grandes, por ejemplo, diarios nacionales, donde hay incluso personas, o en este caso profesionales, mujeres que están dedicadas a un rol específico, ¿no? Que tiene que ver con esta mirada inclusiva, con la perspectiva de género, o desde la perspectiva de género, como Clarín, como Perfil. Bueno, han visto la necesidad de incluir los temas de género desde otras perspectivas, como un problema y como una situación social que debe tenerse en cuenta y visibilizarse. Después hablamos de estos grandes multimedios, pero bueno, estos grandes multimedios han visto esa necesidad, creo que porque hay toda una ola, como decía, feminista que la ha empujado. Yo creo que los medios van a tener y tienen mucho potencial de cambiar la historia, tanto a nivel local, nacional como internacional, cuando sus equipos de trabajo están formados con perspectiva de género. Y no solamente una persona que haga específicamente un suplemento, sino que todos tengan una perspectiva de género. Cuando las mujeres y las identidades disidentes no seamos noticias, cuando seamos víctimas, nada más. Cuando las conductoras de un panel tengan el mismo tiempo para hablar por ser mujeres y no sean interrumpidas por un compañero que piensa que lo puede explicar mejor. Que los medios tienen potencial cuando se le da más espacio a las niñas. Las niñas tienen mucho que decir en los medios y faltan espacios para las niñas en los medios de comunicación. Entonces creo que los medios sí pueden transformar la realidad cuando valoremos la opinión de las mujeres, cuando los medios dejen de revictimizar a las víctimas reales y cuando hagamos notas que sean interesantes por las capacidades y los valores y lo que aportamos las mujeres en esta sociedad. Totalmente. Gaby. Sí, yo creo que apelar a que todos y cada uno de nosotros empiece a asumir su rol ciudadano, y en esto sumo como consumidores y público de los medios de comunicación, pero también como productores. Porque hoy redes sociales nos pone a nosotros, a cada uno de nosotros, también redes sociales, WhatsApp y toda esta transversalidad de posibilidades de formatos comunicacionales, a todos nos pone en un rol de productores. Y ser críticos en esto, poner en duda qué nos están diciendo, qué nos están mostrando, qué parte, cómo nos están mostrando la realidad. También tener cuidado con qué replicamos. ¿Qué tipos de contenidos son los que replicamos? Yo cuando replico un contenido, ¿estoy teniendo una perspectiva de género? ¿Estoy teniendo un cuidado en no debilitar la dignidad de una persona, de una mujer, de un niño, de una niña? Tener mucho cuidado y también tener mucha atención en que los movimientos sociales, y en esto me parece que todos podríamos participar y está bueno estar atentos con ser parte del contexto histórico, sociohistórico en el que estamos inmersos, y que los movimientos sociales hoy están cumpliendo, en este caso, ¿no es cierto?, con la cuestión de género, con el feminismo, están cumpliendo un rol fundamental. A las periodistas, a las comunicadoras también que asuman, ¿no es cierto?, un ejercicio de ciudadanía y de militancia dentro de los medios, dentro de las posibilidades, las libertades que cada uno pueda tener en los medios de comunicación más tradicionales o no, pero que también ejerza algún tipo de militancia, si se quiere, o de activismo, ¿no es cierto?, en promover un tratamiento mucho más respetuoso, en un tratamiento mucho más cuidadoso, ¿no es cierto?, y asumiendo esto, que todos somos parte de una sociedad y que hoy la violencia de género y la violencia machista nos atraviesa absolutamente a todes. Bien, bueno, Gaby.
Muchísimas gracias. Súper interesante el programa, el tema y cada una de las reflexiones que han aportado las chicas. Así que, bueno, ya no nos queda más de este programa. Quiero agradecerles, Gaby, Guille, Machi, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias por el tiempo y el aporte que ayuda a que esto llegue a todos los sectores y que podamos conocer diferentes perspectivas, escuchar, entendernos y conocernos entre todos. Nosotros ya no nos queda más del programa del día de hoy, hemos aprendido mucho y quedan muchas cosas para seguir discutiendo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 14:30 por Sama, la señal universitaria, para seguir haciendo este programa de Mujeres en Movimiento. Buenas tardes.